Listo, bienvenidas a nuestra tercera, bueno, cuarta sesión del mes de Emprendiendo de la mano de Jesús. Hoy tenemos un tema maravilloso, yo sé que va a ser de mucha revelación, se llama Caminando en los propósitos de Dios. Y quiero comenzar con este versículo, porque todo lo que vamos a conversar hoy día y lo que Dios nos tiene hoy tiene que ver con Cristo. Así que quiero comenzar con este versículo que está en Colosenses. Un ratito, por favor. Me lo sé, pero quiero decirlo, no este versículo Dios me lo acaba de dar ahorita me lo acaba de dar mientras estábamos alabando, mientras esperábamos que todas se conectaran y se los quiero compartir porque cuando yo leí este versículo, de verdad hubo muchísima revelación. Está en Colosenses, un ratito, por favor. Voy a buscar un cuaderno, discúlpeme, pero es que esto fue algo muy de improviso, que fue el Señor quien trajo esta palabra. Y quiero que traiga también revelación a sus vidas. Es, es Colosenses, no sé si es el capítulo 2 o acá está. Colosenses capítulo 2, ¿sí? Colosenses 2 y dice, voy a leer del versículo 2 al versículo 3, ¿sí? Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. A veces buscamos sabiduría, conocimiento que no afuera, pero la palabra dice, el apóstol Pablo dice, y acá hay una verdad de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. A través de él es que nosotros podemos, y por eso cuando María y Marta estaban en su casa, Marta estaba afanada con a preparar la comida y atender a Jesús, pero María entendió este punto y por eso se sentó a los pies de Cristo para poder escuchar sus enseñanzas. Y Jesús le dijo a Marta, cuando Marta se quejó, le dijo, María ha entendido y ella está como que invirtiendo su tiempo en lo más importante y de esto nunca se va a olvidar. Y yo quiero que nos llevemos esta verdad de que es en Cristo, porque lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con Cristo y tiene que ver, por supuesto, con nuestro negocio y también con nuestras vidas. Y debemos entender que, como decíamos la semana pasada, sin Jesús nada podemos hacer. Y ahora esta verdad que viene aquí en este versículo es que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿sí? Entonces, quiero comenzar porque quiero que compartan aquí, si se acuerdan, ¿sí? ¿Cómo estaban sus vidas antes de llegar a los pies de Cristo? Compartan en el chat. ¿Qué había? ¿Cómo si tú miras atrás, dices, ay Dios, ¿cómo pude vivir? Las que crecieron en el Evangelio y crecieron, bueno, qué lindo. Yo llegué a los pies de Cristo en el 2018. Cassandra dice que no tenía identidad. Qué hermoso, miren lo que hizo Dios. Cassandra después dice, no me sentía bien conmigo misma. Wow, qué hermoso. ¿Qué más? ¿Cómo estaba tu vida cuando todavía no había llegado Cristo a salvarte? La mía estaba pues, bien de cabeza. Am, Yo puedo decir que he sentido mucho el amor, el perdón y la misericordia de Dios porque cometí muchos errores, como todos, pero a veces veo y hago una lista y digo, Dios mío, Señor, ¿cómo me has perdonado tantas cosas? Y sí, me hubiera gustado conocerlo más joven, pero también los tiempos en los que llegamos a los pies de Jesús también son perfectos. Claudita dice, yo llegué a los pies de Cristo a los 17 años. ¡Ay, qué hermoso, jovencita! Yo llegué un día antes de cumplir 39 años, invitada por mi hijo, él me invitó a la iglesia. ¿Quién más? Pero ¿cómo era Claudita? ¿Cómo eras en la adolescencia? ¿Había algo que puedas decir, ay, Jesús me sacó de esto?
Janet dice, veo mis recuerdos de Facebook y me río a veces, digo, ¿cómo era posible que no me sí, sí, qué vergüenza, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo decido no borrarlo porque es testimonio. Y yo sé que mucha gente que me conoce del pasado, sobre todo los de Facebook, porque los de Instagram ya conocen a mi la versión de Cristo en mí, pero la gente que tengo en Facebook desde el 2010 que se abrió la plataforma en Perú, Dios mío, yo digo, algunas pueden hasta dudar de que, ¿qué le pasó? ¿Por qué no? O sea, ella que ve que todos los fines de semana era tomar, era salir, era hacer cosas que obviamente no honraban al Señor y bueno, era y mi esposo y yo, ¿no? Entonces, pero realmente Dios es que Cristo es el que hace la obra. Y a mí no me importa realmente si alguien puede cuestionar o decir, porque al final están negando no lo que yo estoy haciendo, lo que yo soy, sino están negando la obra de Cristo, lo que realmente el poder de Dios puede hacer en la vida de una persona. Valerie dice, yo crecí en un hogar cristiano, pero habían cosas que no me hacían conocer a Dios como lo conozco hoy. Antes pensaba que haciendo cosas obtendría perdón, wow, pero en la iglesia conocí más de la gracia de Dios y mi vida cambió. Ahora lo veo como un Dios de amor y de propósito para mi vida. Qué hermoso, Valerie. Miren, aquí hay un testimonio bonito, ¿no? El de Valeria, ella creció en el Evangelio, creció en un hogar cristiano, pero con esa falsa doctrina, ¿no? De que Dios es un Dios de castigo, que es un Dios que legalista, que es un Dios que se molesta y que por obras nosotros podemos ganarnos el favor de Dios, ¿no? Ahora, sí, la Biblia habla de obediencia, por supuesto, también de santidad, pero digamos que nosotras la salvación, el perdón de nuestros pecados no los hemos obtenido por obras, sino por gracia. Y si nosotras no reconocemos eso, entonces estamos negando el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Cassandra dijo, esto lo que comentó Valeria, yo llegué a los 22 y también pensaba que era por obra, sí, que era porque tenía que hacer todo bien para que Dios me vea o escuche, y no simplemente porque Él me amaba y la bendición a favor es consecuencia de la gracia y de su amor. Ay, amor, qué hermoso, bendiciones y gloria a Dios por eso. Sí, alguien pensó también que Dios era un Dios que se molestaba y te castigaba y que si hago esto, Dios me castiga. Sí. Yo también crecí, bueno, yo crecí en un hogar católico y yo tenía esa idea que tenía, ¿no? Que orar muchos, o rezar muchos Padres Nuestros para que Dios me perdonara y que si yo hacía algo mal me iba a castigar. Ahora, es verdad que cuando tomamos malas decisiones, tenemos consecuencias a esas malas decisiones. No es que Dios te castiga, Dios sí nos disciplina, pero nuestras acciones nos llevan a un resultado, bueno o malo. ¿Sí? Pero la religión te hace creer que Dios es un Dios castigador, que te va. Entonces, ¿dónde está el sacrificio de Cristo? Hay un versículo también en Colosenses, yo les recomiendo porque estuvimos en Jesús Negocio y Café estudiando Colosenses, por eso trajo mucha revelación a mi vida. Y hay no sé si en el capítulo 3 o 4 dice que tus pecados fueron clavados en la cruz. O sea, imagínate, todos tus pecados han sido clavados en la cruz. ¿Por qué entonces a veces traemos nuestro pasado a nuestro presente cuando Cristo lo borró y Él te convirtió en una nueva criatura? ¿Sí? Y eso tiene que ver con identidad, eso que tiene que ver con relación con el Señor. ¿Quién más quiere compartir? Claudita dice, antes de ello mi identidad estaba confusa, tenía un padre presente, ausente. Sin embargo, el conocer a Cristo joven me ayudó a conocer esa identidad que carecía. Hoy puedo decir que soy la niña de sus ojos. Ay, qué hermoso, qué bonito. Yo conocí de niña perdón, yo conocí de niña en un hogar cristiano, pero tenía muchos traumas. Oh, y complejos en el camino. Dios me liberó. Ahora perdí muchas liberaciones más. Wow, qué hermoso. Fuiste libre en Cristo. Sanidad, liberación, identidad. ¿No? Entonces, yo creo que todas coincidimos que no importa la edad que hemos tenido y a la edad que hemos llegado a los pies de Cristo, todas teníamos un caos en nuestra vida, de alguna u otra manera, ¿sí? En identidad, en nuestra forma de actuar, tal vez en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, la música que escuchábamos. Yo creo que había oscuridad. Y yo quiero comenzar con este versículo que está en Génesis, capítulo 1, versículos 2 y 4. Búsquenlo para que me puedan acompañar a leer. Génesis, capítulo 1, versículos 2 y 4. ¿Qué es?
en el capítulo 1 de Génesis es la historia de la creación. Y yo les invito a que en algún momento vuelvan a leer toda la historia de la creación y qué es lo que Dios hizo y cómo es que Él crea todo lo que hoy podemos ver, ¿sí? Entonces dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Yo quiero que por favor escuchemos estos versículos con ojos así espirituales y veamos más allá, ¿sí? La tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. En otra versión dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Y ahora vamos a que eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Entonces, cuando empezó la creación y Dios empezó a trabajar en la creación, que dice la palabra que la tierra estaba sin orden y vacía y que había tinieblas, o sea, todo era oscuro. ¿A qué le hacen recordar estas? Vacía, desordenada y oscura. Yo puedo decir que a mi vida antes de Cristo, a lo que yo era antes de Cristo, había desorden, me sentía vacía, había vacía mi vida, dice Claudita, exacto. Y había tinieblas, había oscuridad, porque no había revelación de la verdad. ¿Qué más dice? Entonces, ¿Dios qué dijo? Vio la tierra estaba oscura, vacía y en desorden. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que Él creó? ¿Qué es lo primero que trajo a la tierra a la hora de la creación? A ver, ahí, estoy por acá. La luz. La luz. La luz. Imagínate que cerramos la puerta, ¿no? Perdón, que apaguemos y tratemos de buscar algo o escribir algo apagando las luces, ¿no? Dice, Dios vio que la luz era buena y separó, ven que no tiene todo que separó la luz de las tinieblas. Hay un versículo más adelante ya en el Nuevo Testamento donde dice que la luz y las tinieblas no pueden convivir, ¿verdad? Por eso es que justo en esta semana donde hay oscuridad de las celebraciones, las tinieblas y la luz no pueden convivir. ¿Y qué hizo Dios desde el primer momento, desde el primer día de la creación? Separó la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando llega a tu vida? Te separa, te saca de las tinieblas, de la oscuridad, tal cual como Dios hizo con la tierra, que separó la luz de la oscuridad. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra vida es exactamente igual. O sea, nosotras llegamos a los pies de Cristo, llegamos a entregar nuestra vida a Cristo exactamente como la tierra se encontraba el primer día de la creación, en caos, vacía, en tinieblas. Pero, ¿qué pasa? Llega Jesús a iluminarla. Alguien que lea Juan 8:12, por favor. Que alguien lea Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué es lo que dice? ¿Y por qué es que Jesús ilumina mi vida? Porque es que me separo de las tinieblas cuando llego a los pies de Cristo. ¿Alguien tiene Juan capítulo 8, versículo 12? Para que lo pueda leer, por favor. Y bienvenidas a las que se han conectado hace unos minutos. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Isa. Ya, Lau, gracias. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, wow, amén. Jesús llega a nuestra vida de la misma manera como Dios estuvo el primer día de la creación. Jesús es la luz del mundo.
Entonces, cuando nosotras llegamos a los pies de Cristo, estamos como estaba la tierra, pero Cristo llega a iluminar nuestra vida con su luz, porque Él es la luz del mundo. Y como dicen, si ustedes me siguen, porque ojo, pasa que muchas personas aceptan a Cristo, van a la iglesia, aceptan a Cristo, hacen la oración de salvación, empiezan a congregarse, pero no se convierten en seguidores de Cristo. Y ahí está la diferencia entre la transformación de tu vida y vivir una vida ah, reconciliada con el Señor, porque Él está haciendo a la iglesia y todo, pero no hay cambios como o sea, según el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, muchas personas dicen, ¿por qué si esta va a la iglesia, esta persona va a la iglesia, quise decir? ¿Por qué si ella, por qué si no deja su vida antigua? Porque no se convirtió en seguidor de Cristo, porque aceptó a Cristo, mas no hubo revelación de Cristo en su vida. Entonces está como la palabra también dice, ¿no? Te conviertes en una persona tibia, que estás entre las cosas del mundo y las cosas también de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros nos convertimos en seguidores de Cristo o vivimos una vida un poco más cómoda, ¿no? Yendo solo a la iglesia, congregándonos, escuchando podcasts o escuchando um, audios en YouTube, o videos en prédicas en YouTube, o realmente nos convertimos en seguidores de Cristo y empezamos a conocerlo a través de su palabra y empezamos a caminar también en la voluntad del Señor. Y eso lo vamos a hablar justamente de eso, porque el tema se llama Caminando en los propósitos de Dios, pero para poder caminar en los propósitos de Dios necesitamos ser seguidoras de Cristo, porque en Él están los tesoros del conocimiento y la sabiduría, porque es Cristo quien ilumina tu vida para que tú puedas salir de la oscuridad. Y eso también tiene que ver con los negocios. Por eso es que la vez pasada hablábamos que Dios es el dueño de tu negocio, que Cristo debe llevar tu negocio, porque como dice su palabra, sin Él nada podemos hacer. Y a veces nuestro negocio también está en caos, también está en oscuridad, también está en desorden, porque no le hemos entregado a Cristo el negocio que Él mismo, que el Señor nos ha entregado. Entonces hay desorden. ¿Sí? Y Dios quiere iluminar toda nuestra vida, quiere iluminar nuestro negocio, Él quiere llevarnos hacia ese lugar que Dios ha diseñado para nosotros, ¿sí? Entonces, miren qué importante que Jesús llega a nuestra vida para iluminarla, para separarnos de la oscuridad, para revelarnos su sabiduría, sus conocimientos, para que, como dijo el apóstol Pablo si saben la historia, él fue transformado y él no estuvo en los 3 años del ministerio con Jesús, él no caminó de la mano con Jesús como lo hizo Pedro, como lo hizo Santiago, como lo hizo Juan, él, como lo hizo Mateo. Él llegó después, de hecho, Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Pero si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, la revelación de Cristo fue tan, tan grande a la vida al apóstol Pablo, que es el que más, que con esa pasión expandió el evangelio. Y de hecho, muchas de las cartas o de los libros del Nuevo Testamento son escritas por el apóstol Pablo, porque hubo revelación de quién? De Cristo en su vida. Es más, él en Gálatas 1, él dice que lo que él enseña no vienen de enseñanzas humanas, sino de revelación directamente de Cristo. Entonces, cuando Cristo se revela a nuestras vidas, llega a nuestras vidas, la ilumina, nosotras nos convertimos en seguidoras de Él, absolutamente todo empieza a cambiar. Nuestra vida, nuestro negocio, nuestro matrimonio, absolutamente todas las áreas de nuestra vida se empiezan a iluminar, se empiezan a iluminar. Y es ahí donde empezamos a caminar en ese propósito y en ese plan que Dios diseñó para nosotras desde mucho antes
que incluso podamos ser concebidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotras en nuestro negocio, en nuestra vida, queremos hacer las cosas a nuestra manera, a oscuras, ¿no? Sin que Cristo llegue e ilumine nuestro negocio, lo que va a pasar es, pasa eso, cansancio, vamos a vivir también sin visión de futuro, frustradas, sin propósito, porque estamos caminando obviamente en nuestras fuerzas y en la oscuridad. Pero cuando invitamos a Cristo a que ilumine también nuestro negocio, Él se encarga de iluminar el camino. Él se encarga de direccionar, Él se encarga de hacer todo, Él se encarga de hacer como dice su palabra. Sin Él nada podemos hacer. Y Él empieza a llevarte, a iluminarte para llevarte por el camino que Dios tiene para ti. Así que para poder comenzar a ordenar toda nuestra vida, de negocio, familia, emociones, la palabra dice que Cristo es quien trae sanidad. Y a veces el área de o sea, nuestras emociones aún no han sido iluminadas por Jesús. Porque pasa, Cristo se va revelando y se va revelando y se va revelando y se va revelando. Y puede ser que tengamos emociones aún que no han sido entregadas y no han sido puestas a la luz del Señor. Y por eso todavía luchamos con ciertas cosas en nuestras emociones. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo iluminando cada área de nuestra vida, como dice su palabra, no tendrán que andar en oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Sí? Entonces, preguntémonos y reflexionemos, ¿qué áreas de mi vida aún no han sido alumbradas por la luz de Jesús? O sea, tu negocio está alumbrado por Cristo, tus emociones han sido alumbradas por la luz de Jesús, tu matrimonio ha sido alumbrada por la luz de Cristo, tu vida, todo de ti, ¿qué áreas aún todavía? Y eso es lo bonito del caminar con Cristo, ¿no? Que Él cada vez nos va perfeccionando y que Él, por eso les decía, en estos últimos meses Cristo se ha revelado de manera como no se pueden imaginar. Y es como que, ¿cómo no entendí esto? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Y es que Cristo empieza a revelarse. Por eso debemos pedir que Él se revele a nuestras vidas, que se revele en cada circunstancia. Y eso va a pasar cuando nuestra mirada está en Él y cuando estamos en comunión con el Señor leyendo su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué áreas aún no han sido alumbradas por la luz de Jesús? Dile, Espíritu Santo, revélame, muéstrame qué áreas todavía están en desorden, están en oscuridad, qué áreas, así como estuvo la tierra al inicio, qué áreas aún están vacías en mí. Dile, Espíritu Santo, revélame qué áreas todavía están vacías, están oscuras y están en desorden. Y de verdad el Señor te va a empezar a revelar, te va a empezar a mostrar qué áreas todavía están, están en desorden. Y está bien porque qué bonito que le podamos preguntar eso a Dios y que Él mismo luego se encargue de iluminar cada una de esas áreas. ¿Sí? Entonces, alguien que pueda leer Salmos 139, versículos 100, perdón, Salmos 139, versículos del 14 al 16. Si alguien lo tiene, Yo lo Salmos. tengo. Ya, Betsy, gracias. Salmos 110, 139, perdón, versículos del 14 al 16. Dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Wow, amén. ¿Qué versión es Betsy? Este es NBI. NBI. Qué hermoso.
Miren qué declaración tan hermosa de que el Señor nos observaba mientras íbamos cobrando, como dice, forma en lo secreto. Mientras nos íbamos formando en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba pendiente de nosotras, estaba pendiente de lo que se estaba formando dentro de nosotras. Valerie, mira, ella es mamá, y mientras tú estabas gestando, aún antes de enterarte de que estabas en gestación, el Señor ya estaba viendo a tu bebé. Y dice el siguiente versículo, bueno, dice en el versículo 16, dice, me viste antes de que naciera. Otra versión creo que es Reina Valera, dice, mi embrión vieron tus ojos. Por eso, qué triste que haya personas que crean que el embrión no tiene vida o que no es un ser humano o que no es algo importante. Cuando la palabra, eso contradice la palabra dice que mi embrión vieron tus ojos antes de nacer. Tú me viste antes de que naciera. Y termina diciendo, cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un día solo pasara. Entonces, ¿por qué dudamos que Dios nos trajo aquí a la tierra con un propósito eterno? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en los propósitos de Dios? Porque el enemigo nos distrae con las cosas del mundo, con buscar los logros terrenales, con buscar esas cosas, con las cosas del día a día de nuestra casa, nos miente, nos hace creer, nos da mentiras de que no somos suficientes o que no somos importantes o que las cosas grandes que Dios está haciendo en otras personas solamente fueron diseñadas para ella, pero no para ellas, pero no para ti. Y eso es mentira, porque todas esas mentiras contradicen lo que está en la palabra de Dios. No hay nada, no hay ninguna parte del capítulo de tu vida escrita por Dios mismo que no se vaya a cumplir, a no ser que tú no continúes, tú no sigas el plan de Dios. ¿Por qué las personas se van de este mundo? Cuando nosotras hemos sido creadas por el Señor, todo su plan de vida para ti ha sido bueno, como dice su palabra, bueno, agradable y perfecta. La palabra de Dios es, su voluntad es, perdón, buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué muchas personas a veces no vivimos en la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor? Porque nosotras decidimos caminar nuestros propios caminos. Tomamos nuestras decisiones de llevar una vida que Dios no diseñó para nosotros. Y eso incluye los negocios también. Por eso es tan importante que sea Dios quien dirija nuestro negocio. Porque muchas veces oramos, le pedimos cosas, pero estamos caminando hacia la dirección opuesta de la voluntad que Dios tiene para nuestro negocio, que Él mismo diseñó desde el momento que te entregó el negocio. Pero no vamos a poder caminar en su dirección si es que no tenemos comunión con el Señor, si es que no nos adentramos en su palabra, si no nos sumergimos en su palabra. Entonces empezamos a tomar decisiones que van en una dirección opuesta. Y es ahí donde viene confusión, es ahí donde viene frustración, es ahí donde viene el cansancio, ¿sí? Entonces debemos tener clara esta verdad. Dios nos creó de una manera maravillosa, como dice aquí. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Tú eres una obra maestra, el Señor lo dice en Efesios. Después, tenemos que tener claro que cada cosa buena que tenemos en nuestra vida viene de Dios. Eso también está en los Salmos, que todo lo bueno que tenemos viene de Él. Tenemos que tener la certeza que Dios escribió nuestra vida desde antes de la concepción hasta el último día que Él ha decidido que estemos aquí. Perdón un ratito. Entonces, debemos tener esa certeza. Jeremías 29:11 dice, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y cuando nosotros hacemos de ese versículo nuestra verdad y caminamos de que
el futuro que tiene Dios para nosotras es mejor de lo que podamos imaginar. Vamos a anhelar conocer más de ese plan que Él diseñó para nosotros. Por eso les digo, a veces nos desviamos porque nos pasa, a mí también me pasa, nos desviamos por, tengo que crear contenido, tengo que cerrar ventas, tengo que hacer esto. O, por ejemplo, en el caso de los niños, tengo que ver cosas de mis niños, tengo que hacer tareas, tengo que hacer esto. Y nos distraemos y no nos tomamos el tiempo de invertir en lo más importante, que es en estar reunidas con el Señor para que podamos recibir la dirección del Señor. Acuérdense, lo hablamos la semana pasada, Jesús todos los días de su ministerio, él antes de comenzar a trabajar, cada día, él oraba para recibir dirección de Dios, del Padre, para recibir dirección del Padre. Él no se levantaba y decía, yo soy Jesús y yo soy el Hijo de Dios y soy Dios hecho carne y no necesito dirección. No, él todos los días, es más, él ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. La pregunta es, y esto ya tiene que ver con otro tema, pero ayunas antes de comenzar algo importante que Dios te manda a hacer. No porque nos da flojera, decimos, ay, no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Acuérdense, la reina Esther ayunó 3 días antes de presentarse al rey Asuero para pedirle que por favor no mataran al pueblo, a su pueblo. No fue, dijo, yo soy la reina y voy. No, ella ayunó 3 días para poder recibir dirección de Dios, para recibir cobertura del Señor. Y después de ayunar es que ella se presenta a pedirle eso al rey. Entonces, quiero que nos vayamos con esto, que Dios antes de nacer perdón, Él ya nos conocía antes y que estamos no aquí por casualidad. Nosotras no, tú no eres un error de tu mamá, tú no eres un error de tu papá, tú no eres, ay, se me pasó, ay, no funcionó el método anticonceptivo. No, no eres un resultado de una casualidad. Tal vez, como dijo una vez el pastor Robert, tal vez para tus papás fuiste una sorpresa, pero no para Dios. Para Dios no fuiste nunca una sorpresa. Dios te trajo aquí a la tierra por un propósito grande que tiene que ver con un impacto eterno. Si estamos aquí reunidas y respirando es porque todavía Dios no ha terminado con nosotras, porque nuestra vida le pertenece. Entonces tenemos que tener esa certeza. Y no caminamos en los propósitos de Dios cuando no reconocemos quiénes somos en Él, lo que nos ha sido entregado. Y vamos a hablar luego en otra clase, los dones y talentos, pero tenemos que reconocer lo que Él ha depositado en nosotros. Y que ese depósito que Él nos ha dado no es solamente o no es para guardarlo, es para poder bendecir, para multiplicar, para extender el reino de Dios aquí en la tierra. A cada una nos mandó Dios bien equipadas, bien equipadas. De hecho, ya les voy a estar mandando invitaciones por interno, pero les quiero compartir que hace mucho tiempo en la página o sea, en el Instagram que yo tengo, Empresarias del Reino, yo hice hace como 2 años, durante un mes, sesiones en vivo, hice live, invitando a emprendedoras y el espacio, ahí vino el nombre Jesús Negocio y Café. Y hace 2 semanas, sí, hace 2 semanas, Janet me invitó, hizo un live porque como saben, ella va a lanzar a estrenar su podcast este fin de semana. Y hicimos un live, me invitó a un live, así, vamos a hacer un live. Y me encantó porque Dios me hizo recordar lo que se había hecho anteriormente. Y Él ha puesto en mi corazón retomar esto, pero con el tema del propósito, con el tema de los talentos. Y ya como les dije, les voy a invitar, pero este jueves voy a inaugurar nuevamente las sesiones, los espacios estos de live. Y justamente este espacio se va a llamar Tu talento con propósito. Y es justamente que las personas puedan conocer eso, que Dios te entregó, te equipó para un propósito eterno
y que tus talentos están siendo usados en el negocio que él mismo te dio, porque lo voy a hacer desde mi cuenta de negocios que tiene que ver con emprendimiento, y que estos talentos están diseñados para, que están siendo usados, mejor dicho, en tu negocio para impacto en la eternidad, para los propósitos eternos del Señor. Porque hay muchas mujeres, aunque no lo crean y las vean así súper poderosas en las redes, muchas tienen problemas de identidad y no saben los dones y talentos que Dios les ha dado, no reconocen y no saben el propósito por el cual Dios las mandó a hacer lo que están haciendo. Y necesitan escuchar a otras mujeres que están viviendo en su propósito, que están poniendo al servicio del reino en el negocio, a través del negocio que Dios les entregó, están poniendo al servicio del reino esos dones y talentos. Y eso es lo que Dios me ha puesto en el corazón y bueno, yo estoy como siempre, yo siempre les voy a compartir esto, yo siempre respondo en obediencia y hasta que no sé qué va a pasar, no sé qué Dios va a hacer, pero si Él nos manda a hacer algo, tenemos que obedecer, porque como les decía siempre y hablamos siempre aquí, no se trata de nosotros, sino de lo que Dios quiere hacer a través de cada persona, porque cada persona tiene una historia, somos únicas e irrepetibles, y cada una tiene un don, un talento único, tu historia es única. Por eso me encanta el podcast que Janet va a lanzar, porque cada historia, cada invitado tiene una historia única y está diseñada y Dios quiere usar tu historia para poder bendecir a otras personas. Y a veces caemos en la comparación, a veces creemos que no somos suficientes o vemos que otras personas son aparentemente más exitosas o mejores que nosotras, pero realmente tú no te has dado cuenta del poder del testimonio y de lo que Dios depositó en ti. Y que tal vez por X razones tú solamente estás impactando a una, dos, 10, y quién sabe, más adelante puedas llegar a miles, pero si tu historia, tu testimonio, todo lo que Dios ha hecho en ti impacta solo la vida de una persona, ya valió la pena contar. Y eso es lo que a veces tenemos que quitarnos de la cabeza. Pensar, a veces queremos de inmediatamente expansión, queremos hacer algo y que miles de personas sean, y si no tenemos un auditorio, por así decirlo, grande, un escenario grande, por así decirlo, nos sentimos mal. No tengo muchos seguidores y no te das cuenta que tienes tal vez en tu red social 3 personas que siempre te ven y que están tal vez siendo edificadas por lo que te estás compartiendo. Y si hay todos los días al menos una persona viéndote, esa persona es importante en tu cuenta. Y a veces queremos, o sea, minimizamos y nadie me ve. Y hay una persona fiel viéndote todos los días. Pero tú estás pensando en miles cuando no hemos sido fieles todavía en lo chiquito, en lo poquito que Dios nos ha dado. Entonces les quería compartir esto porque realmente quiero que sepan que Dios no te ha mandado a la tierra aquí inhabilitada, te ha mandado equipada. Y que cada cosa que Él te manda hacer tiene un propósito y necesitamos responder en obediencia, con esa expectativa de que quien hace la obra es Él, quien da el crecimiento es el Señor. Y como dice su palabra, que Dios nos preparó para buenas obras. Él nos prepara para buenas obras. Alguien puede leer Efesios 2, así que ya para pasar al siguiente punto, ya van a estar recibiendo invitación por interno, porque quiero que compartan cómo Dios está usando sus talentos en los negocios que él mismo les ha entregado y cómo están cumpliendo los propósitos de Dios a través de lo que Él mismo les dio. Alguien que pueda leer, por favor, Efesios 2:10. Mm, yo leo. Ya, Valerie. A ver, Efesios 2:10, ¿verdad? Sí, Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. amén. Ven, somos obra maestra y Él preparó cosas buenas para nosotros tiempo atrás. ¿Cuándo es ese tiempo atrás? Desde el momento que empezamos, desde antes que empecemos a gestar en el vientre de nuestras madres.
Es perfecto. El plan de Dios para nuestras vidas es perfecto. Entonces tenemos que caminar en eso. Él preparó un camino lleno de propósito y lo hizo, como les dije, antes de que naciéramos. Y el propósito de Dios siempre ha sido que hagamos buenas obras. El plan de Dios para... ¿Quién? Acá la mayoría o varias son mamás, ¿verdad? La expectativa que tú tienes para tus hijos es que, por ejemplo, está Valerie que recién acaba de ser mamá, acaba de estrenarse como mamá. ¿Qué expectativas tienes para tu bebé? ¿Qué es lo que sueñas para tu bebé? Si nos puedes compartir, Valeria. Muchas cosas. Y esas cosas buenas, perdón, esas muchas cosas que estás anhelando para tu bebé cuando crezca, sea niña, adolescente y adulta, ¿son buenas o son malas? Cómo te las imaginas? Exacto. Tu mente está viendo un futuro bueno para tu bebé, para tu hijita. Y cada una que es mamá, de la misma manera, desea lo mejor para tus hijos. Nunca nadie tiene un plan malo para sus hijos y no está pensando cosas negativas. Siempre tus pensamientos sobre el futuro de tus hijos siempre va a ser el mejor. Por eso tú trabajas tanto para ponerlos en una buena escuela, ¿no? De llevarlos, darles una buena educación, para vestirlos bien, para darles comida, para que tengan, siempre decimos las mamás, ¿no? Quiero darle lo que yo nunca tuve y que viva mejor que lo que yo viví. Esa es tu expectativa. Entonces, con mayor razón, las expectativas y el plan de Dios para nuestras vidas es así. Tenemos que tener esa certeza que Él ha preparado cosas buenas y Él nos ha preparado para buenas obras. Es obvio que ninguna mamá aquí se imagina que su hijo va a terminar siendo, por ejemplo, voy a hacer ejemplos, delincuente, o va a ser estafador, o va a ser lo que fuera si es mujer. Jamás se te ocurre como mamá pensar que eso va a terminar siendo tus hijos. Y ese tampoco nunca es el plan de Dios para nuestra vida. Cuando Él nos formó en el vientre de nuestra madre, jamás, cuando Él escribió en el libro de la vida, nuestra vida, de cada una, nunca dentro de su plan estuvo de que tú te desviaras del camino, que tú terminaras divorciada, voy a hacer ejemplos así que suelen pasar, que tú terminaras tal vez herida y lastimada por una relación. Su plan tampoco nunca fue que tuvieras pérdida de identidad o confusión de identidad. Su plan nunca ha sido o sea, nunca el plan que Dios ha tenido para nosotras ha sido malo. Todo es para buenas obras. Cuando Él te entregó el negocio que tienes hoy en las manos, muchas respondieron la semana pasada que mucho del negocio que tienes es una oración respondida. Y cuando Dios te entregó ese negocio, jamás Él escribió de que ese negocio era para destruirte. Jamás Él te ha entregado un negocio para que tú te volvieras codiciosa, avariciosa, sino para que te volvieras generosa. Jamás el plan de Dios ha sido de que el negocio que te ha entregado ha sido para que vivas en estrés y vivas agotada. El plan de Dios para tu negocio también es de bendición. El plan de Dios para tu negocio es para buenas obras. Entonces, pero tenemos que caminar en esta verdad, tenemos que aceptar que Jesús es quien llega a iluminar nuestras vidas. Tenemos que aceptar y reconocer lo que que Dios ha escrito cosas buenas y que su anhelo es que caminemos y andemos en buenas obras. Por eso es que, si bien es cierto, por supuesto, estamos perdonadas por la sangre de Cristo, nuestros pecados están clavados en la cruz de Cristo, pero el anhelo de Dios es que vivas en santidad, que vivas no en la perfección, porque el único humano perfecto fue Jesús, sino que que busques siempre mejorar, que busques siempre agradarlo a Él, que busques siempre honrarlo con tu vida, con tus pensamientos, con tus palabras. Ese es el plan de Dios. Ninguna mamá acá tiene el plan de que su hija sea una malcriada o su hijo sea un malcriado, por ejemplo. Nada. Y tú quieres que tu hijo sea perfecto, ¿verdad? Que sea un niño educado, que sea un niño estudioso, que sea un niño... Ahora, si no es
estudioso, tú no, y saca malas notas, eso no hace que tú tengas menos amor por tu hijo. Si tu hijo te desobedece a una instrucción que tú le das, eso no tiene nada que ver con el amor que tú le tienes, porque tú no lo amas más o menos, porque tal vez te desobedeció. Pero te entristece el corazón porque lo que tú deseas para tu hijo es que le vaya bien en la vida. Y tú entiendes que para que le vaya bien en la vida, tiene que ser una persona obediente, disciplinada. Es el mismo plan de Dios para nosotras. La religión lo ha confundido y por eso es que señala, por eso ¿no? te juzga. No, no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es ver a sus hijas así, que vivan en el plan que Él diseñó para cada una de nosotras. Que tengamos una vida como Él mismo diseñó para nosotros. ¿Qué es la vida que tú quieres para tu hijo? ¿Sí? O para tu hija. Entonces, ¿y cómo vamos a conocer eso? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra. Porque es la palabra la que revela, es la palabra la que enseña, es la palabra la que hace la obra. ¿Sí? Ahora, entonces, para cerrar, ¿cómo podemos andar en los propósitos de Dios? Lo primero es dejar que la luz de Jesús ilumine toda nuestra vida, cada área de nuestras vidas, que la alumbre y que nos separe de la oscuridad, cada área emocional, ya les dije, todas las áreas. Eso ya es algo que entre el Señor y tú en oración, dile, Señor, Espíritu Santo, revélame qué áreas aún necesitan ser iluminadas por ti. Segundo, debemos dejar que el Señor ordene el caos que tenga en nuestra vida, porque eso también es muy importante, tener una disposición buena del corazón y tener humildad para dejarnos eh, limpiar por el Señor. Porque una vez que el Espíritu Santo te da esa revelación de qué áreas aún necesitan ordenarse, el siguiente paso es que tú debes tener la disposición de accionar en obediencia y dejar que el Señor empiece a trabajar en esas áreas. Algunas van a ser fáciles, otras no. Hay quienes, por ejemplo, que fue mi caso, voy a hablar de mí. Algo que a mí, lo primero que el Señor cambió en mí, que no me costó nadita, de verdad les puedo decir, fue el tema de la ropa. Cuando era joven usaba muchos escotes y me gustaba salir apretada y yo siempre pensaba que si no estaba apretada no era bonita y que nadie me iba a ver. Mira la tontería que yo pensaba. Y yo muchas veces he sido así, cuestionada por la forma como yo me vestía. Es más, por eso me dio risa lo que dijo Janet, que cuando ve sus historias así, los recuerdos de Facebook, y a mí me han saltado algunos recuerdos así, y decía, Dios mío, ¿cómo podía tomarme fotos vestida así? Según yo, estaba bien, y era lo normal. Pero en mi caso, es lo primero que Dios iluminó. Es lo primero que Dios cambió y les soy bien honesta, no me costó renunciar y cambiar mi forma de vestir. Pero hay otras áreas que ya han sido entregadas al Señor y todavía hay un trabajo que sí me está costando todavía hacer algunos. Ya están entregados al Señor, ya están en los pies de Cristo. Le he dicho, cámbiame, ayúdame, pero me está costando, ¿sí? Son un poco más dolorosos. Entonces, igualito, Dios, hay áreas donde a ti el cambio va a ser muy cómodo, pero va a haber otras áreas donde vas a requerir un poco más de tiempo, el proceso va a ser un poco más costoso, más doloroso, pero no importa porque Dios se complace de perfeccionarnos, Él quiere perfeccionarnos cada día. Él quiere que acudamos a Él. Él no quiere que lo hagamos en nuestras fuerzas, porque tampoco en nuestras fuerzas lo vamos a poder hacer. Tercero, debemos empezar a caminar en la dirección de Dios, que está revelada en su palabra. No sé cuál es mi propósito. Anda a la palabra de Dios, anda a la presencia del Señor y Él mismo te va a guiar por ese camino, ¿sí? Número 4, debo reconocer que soy obra maestra de Dios, aprender a verme como Él me ve. Esa es identidad como hija de Dios. ¿Quién soy yo? Y que soy creada, que soy obra maestra creada para buenas obras. Esa es la verdad. Somos obras maestras creadas para buenas obras.
Y finalmente debo andar por el camino que Dios trazó para mí, haciendo buenas obras, que es el corazón de Dios para nuestras vidas, a través del poder de Cristo. Y el apóstol Pablo en sus cartas lo describe muy bien. El apóstol Pablo reconoce constantemente que todo es a través de Cristo, por medio de Cristo. Vivimos por Él y para Él. Por eso cuando oramos por algún familiar, oramos por nuestros esposos, ah, eh, y eso es algo que también el Señor en esta última semana me ha estado guiando, direccionando, porque siempre oramos por nuestras familiares porque queremos que nuestra familia todos lleguen a los pies de Cristo. Y a veces oramos erradamente por esas personas. Por ejemplo, ¿alguien ha orado para que su esposo cambie? ¿Sí? Alguien ha orado, Señor, quítale el mal humor, Señor, que me ame más, Señor, que me considere. No sé, alguien ha orado, yo, dice Ana. ¿Sí? Le pedimos al Señor, Señor, cambia esto de tal persona. ¿Sí? Alguien, por ejemplo, ha orado algo por bueno, hay personas que están luchando mm, con hijos, hijas que están siendo engañadas en su identidad sexual por el parte del enemigo. Y a veces oramos, Señor, cámbiala, ¿sí? A veces oramos, entonces, pero ¿saben qué es lo que el Señor me ha enseñado en estas últimas semanas? Que la oración que debemos hacer por esas personas no es, Señor, cámbiale el mal carácter, cámbiale esto. No, es que tú, Jesús, seas revelado en la vida de la persona. Porque cuando una persona llega genuinamente a los pies del Señor, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y Jesús le es revelado, y él empieza a seguir a Cristo, y Cristo empieza a iluminar su vida, es que todo lo viene como añadidura, empieza a cambiar su comportamiento, empieza a cambiar sus pensamientos, empieza a cambiar sus malos hábitos, empieza a hacer absolutamente todo como añadidura. Entonces debemos empezar a orar. Si tú tienes un tema con tu esposo, Señor, que mi esposo genuinamente revélate a su vida, ilumina su vida. Tienes un hijo rebelde, revélate a la vida. Y es lo que yo he empezado a hacer con algunos familiares muy cercanos que estamos orando con mi hermana para que puedan conocer a Cristo, pero que sea Cristo revelado en su vida. Y es ahí donde vas a empezar a ver el cambio, porque el único que puede y el único que transforma vidas es Jesús. Nadie más lo va a hacer. Entonces, recuerda siempre que tu negocio tiene un propósito, tu vida tiene un propósito. Y cuando eres iluminada por la luz de Jesús, tu vida va a ser iluminada por la palabra de Dios. Y esto va a hacer que tú te conviertas en esa luz para otras personas que aún están en la oscuridad, y vas a vivir en el propósito que Dios tiene para ti. Pero todo se trata de Jesús. A veces yo les digo, estamos buscando a veces en el lugar equivocado. Y el único que puede darte todo, es absolutamente todo, es Cristo. Qué hermoso tiempo. Yo sé que espero de verdad de corazón que el Espíritu Santo haya podido abrirnos el entendimiento, porque yo les digo, estoy muy apasionada con esto de la revelación de Cristo en nuestras vidas, porque lo he estado viviendo en los últimos meses de manera muy fuerte con respecto a eso. ¿Sí? Entonces voy a cerrar aquí con las personas que están en la grabación.